Hola, bienvenidos a un programa más de la serie Pensamiento Libre, producida por la Universidad Iberoamericana Puebla. En esta ocasión tendré el honor de conversar con el padre Pedro Trigo, de la Compañía de Jesús, quien, aunque nació en España, ha tenido ya muchos años de experiencia en América Latina, específicamente en Venezuela, y específicamente dentro de Venezuela, entre las comunidades barriales de la capital. Con él vamos a conversar sobre, entre otros temas, específicamente el tema sobre los desafíos para la refundación del catolicismo en América Latina. Con él es nuestra conversación de esta ocasión. Tú y yo. Igual. Todos igual. Todos igual. Pensamiento libre. Padre Pedro Trigo, bienvenido al estudio de Pensamiento Libre. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Es un placer recibirlo, aunque he tenido la ocasión de conversar brevemente con usted en alguna otra ocasión. Hoy tendré mucho gusto en compartir con el público de Pensamiento Libre el cuerpo, diríamos, de las ideas de una conferencia que ha impartido en la Universidad Iberoamericana Puebla, que se denomina así justamente 5 desafíos para la refundación del catolicismo en América Latina. Antes de entrar en materia, me gustaría, porque creo que así se entenderá mucho mejor la profundidad, la complejidad de las ideas que conversaremos, que nos cuente brevemente su experiencia en justamente Venezuela, cómo llega desde España a Venezuela y qué han sido estos años. Llego a los 17 años, recién entrado jesuita, y allí hago la formación, primero el noviciado, luego estudio letras en la Universidad Católica de Caracas, y luego, como todavía no había filosofía, voy a Quito, a la Universidad Católica, allí hago filosofía, después regreso a Maracaibo, otro ámbito totalmente distinto, el Caribe, ¿no? Y allá doy clases en un colegio, de, entre otras cosas, literatura latinoamericana, y después hago la teología en un colegio mayor, es decir, una residencia universitaria para graduados y sobre todo posgraduados en la Universidad Complutense, cosa que me vino muy bien porque era el año 68, una lucha ideológica muy grande en América Latina. Había como 220 estudiantes y cada uno traía la mayor información que podía para sustentar sus posiciones, y fue un momento como muy interesante para hacerse cargo de muchas cosas de América Latina. Luego regresé al Centro Gumilla, que se llama el Centro de Investigación y Acción Social que tenemos los jesuitas en Caracas, pero estuve un año en Lima con el teólogo Gustavo Gutiérrez. Fui el primer discípulo que él tuvo, y bueno, he continuado en el Centro Gumilla desde el año 73 y también estoy en la Facultad de Teología de la Universidad Católica. El trabajo nuestro del Centro Gumilla nos pareció que era muy importante para la transformación social de Venezuela lo que se estaba produciendo en los barrios, movimientos sociales de los barrios, y entonces decidimos apoyarlos. Y allí vimos que el papel que jugaba el cristianismo liberador, es decir, un cristianismo popular como consciente de sí, pues que era muy fuerte, y decidimos apoyarlo porque nos parecía que tenía un potencial liberador que en ese momento no veíamos que tenían los partidos políticos. Y de ahí me metí bastante en eso, y
también por esa misma razón tuve bastante contacto con otros barrios de América Latina y con otros investigadores sobre eso mismo. También me reunía periódicamente con teólogos de la liberación en distintos sitios de América Latina. Y bueno, esa es la experiencia que llevo ya desde hace unos cuantos años, ¿no? Claro. Pedro Trigo es un teólogo jesuita venezolano de origen español. Estudió letras y filosofía en las universidades católicas de Caracas y Quito y se doctoró en teología por la Universidad de Comillas en Madrid, España. Fue profesor de literatura latinoamericana en secundaria y universidad y ejerció la crítica literaria durante 15 años en las revistas Reseña de Madrid y SIC de Caracas. Del contacto que tuvo Trigo con Monseñor Leónidas Proaño en Ecuador, adquirió su compromiso con el tipo de iglesia y pastoral que desde ahí aprendió. Desde 1973 forma parte del Centro de Investigación y Acción Social de los Jesuitas en Venezuela. Ha sido profesor en la Escuela de Filosofía y Teología de la Universidad Andrés Bello en Caracas. Además, es profesor de teología en el ITER, asociado a la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Entre sus publicaciones podemos encontrar Narrativa de un continente en transformación, Un constituyente para nuestra Iglesia, Espiritualidad cristiana y crisis civilizatoria y La cultura del barrio. Actualmente, Pedro Trigo vive en una pequeña parroquia a las afueras de Caracas. Allí acompaña a comunidades cristianas en contextos populares. Desde ese hace casi medio siglo que llega a América Latina, Venezuela particularmente en ese contexto marcado efectivamente por el 68 y por el Concilio Vaticano II, sin duda alguna. Hoy, y entro justamente en materia, 50 años después, comienza siendo en este documento, en esta conferencia a la que me he referido al inicio, un diagnóstico que puede parecer muy chocante. Nos dice, justamente subrayando este primer desafío que enfrenta la Iglesia Católica en América Latina. Vivimos en el continente que es mayoritariamente católico, cristiano, y sin embargo este es también el continente que vive las mayores desigualdades sociales. ¿Cómo conciliar eso que tan solo intelectualmente, ya no, digamos, teológicamente parece una contradicción en extremo? Bueno, hay que decir que el cristianismo latinoamericano, lo que Puebla habla de los fundadores de la Iglesia latinoamericana, ya en el siglo XVI y en parte del siglo XVII, nunca aceptaron esa contradicción. Para decirlo muy gráficamente, si entra el indígena en la iglesia y yo le digo, hermano mío, sale el indígena de la iglesia y el indígena es el siervo y yo soy el Señor, esa contradicción priva al cristianismo de sustancia. O sea, un Dios que se pueda componer con la opresión del hombre por el hombre no es un Dios digno de fe, no es un Dios creíble, es una mala noticia. Si ese Dios existiera, uno tendría que rebelarse en contra de ese Dios. Gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo es lo contrario, es el que se revela como el liberador de los oprimidos. Entonces, por eso, esos fundadores de la Iglesia latinoamericana no se conformaron nunca con que Latinoamérica estuviera así. Lucharon con todas sus fuerzas para acabar eso. Para pensar, por ejemplo, en México, el caso de Vasco de Quiroga, por ejemplo, ¿no? Ahí con los pueblos hospitales, ¿no? O, por ejemplo, el obispo de la Verapaz, ¿no? Las casas, ¿no? O, por ejemplo, Garcés, el primer obispo de Tlaxcala, ¿no? Bueno, pues fueron obispos que no se conformaron de ninguna manera con eso y pusieron en eso toda su vida. Enrique Dussel, que por cierto es profesor en México, ¿no? Y se ha nacionalizado mexicano, aunque sea argentino de nacimiento, hizo la tesis doctoral en la Sorbona en Historia, precisamente sobre esta legión de obispos que nunca creyeron que el cristianismo se podía componer con la opresión del hombre por el hombre. Y por ellos
y por otros como ellos, los indígenas se hicieron cristianos. Con otros distintos no se hicieron cristianos, sino se rindieron al Dios cristiano, cosa que estaba ya en su propia religión. Pero es muy distinto rendirme ante un Dios que no es el mío, pero que tiene un poder imbatible, que convertirme de corazón a un Dios que es mi vida. Por eso dice muy bien el Nican Mopoua que va a contar cómo dio origen la fe. Y la fe no dio origen con esos que había traído Cortés, sino la fe dio origen con la madre de nuestro Señor Jesucristo, que toma la iniciativa de aparecerse a un indígena para que el obispo, que era defensor de los indígenas, reconociera en el indígena al portador de la Madre de Dios, ¿no? Cosa que es como una manera de invertir los papeles, ¿no? Bueno, pues eso que pasó al origen, dice precisamente la Conferencia de Puebla, ya que estamos en Puebla, que hay que ir hasta Medellín para que se vuelva a empatar con esos primeros. En Medellín se vuelve a empatar con esos primeros. Y Puebla hace la historia y habla de esos fundadores y cómo Medellín empató con ellos. Y en efecto, hubo una legión de obispos, hasta a lo mejor podemos pensar en 200 obispos, que tienen tal calidad que habría que remontarse a los que se llaman padres de la Iglesia, el siglo V y IV, para encontrarse una legión de obispos de tal calidad. Por eso traspasó completamente las barreras del cristianismo y, bueno, fue algo absolutamente saludable para los propios pueblos, ¿no? Fue una buena nueva para los propios pueblos, ¿no? Entonces, esos obispos, bueno, vieron, igual que los primeros, que no se podía componer el cristianismo con la opresión. Pero ahora parece que hemos perdido esa conciencia y nos acecha el peligro del pietismo. Exactamente. Eso nos pone en la ruta justamente del segundo de los desafíos que ha destacado en este trabajo. Estamos conversando con el padre Pedro Trigo. Al regreso de este corte continuamos. Estamos de regreso en Pensamiento Libre en esta conversación con el padre Pedro Trigo de la Compañía de Jesús. Padre, al finalizar el anterior bloque, planteaba este peligro de estar frente a o viviendo quizá bajo el nombre de cristianismo en América Latina, en realidad un pietismo, o lo que usted llama en esta conferencia un teísmo cristiano, pero no en sentido estricto el cristianismo. Bueno, no sería lo mismo, ¿no? Yo llamo pietismo a la propuesta actual de muchos dirigentes cristianos de tener una devoción muy afectiva a Jesús, pero separando Jesús del reino de Dios, del proyecto de Dios. Entonces, si yo separo a Jesús de aquello por lo que vivió y murió Jesús, ¿qué Jesús es ese? Es un Jesús que yo me he inventado, no es el Jesús del Evangelio. Entonces, ese Jesús, claro que se puede componer con una situación de injusticia, pero es que ese Jesús me lo he inventado yo, no es Jesús de Nazaret. Al hacer referencia al contexto en el que vive y se desenvuelve actualmente Pedro Trigo, nos comenta: soy consciente de lo mucho que se me escapa desde mi mundo de vida, pero también estoy convencido de que la experiencia popular, la vivencia de frontera entre mundos diversos y la situación permanente de pluriculturalismo resultan particularmente fecundas. Entonces, este primer desafío sería que tiene que haber una misión profética para no profanar el nombre de Dios. Nosotros no solemos darnos cuenta cuando
rezamos el Padre Nuestro de la primera petición. Decimos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué es eso de santificado sea tu nombre? Nosotros llevamos el nombre de Dios. Si personas que no son religiosas ven que los que llevamos el nombre de Dios no solamente no somos humanos, sino que somos positivamente inhumanos, dicen, ¿qué Dios es ese? Ese es un Dios de burlas, ese es un Dios inhumano. Por eso nosotros que llevamos el nombre de Dios lo profanamos. Cuando rezamos santificado sea tu nombre, decimos que nosotros vivamos de tal manera, para decirlo en las palabras del Evangelio, que viendo nuestras buenas obras den gloria a su Padre del cielo. Eso es santificar su nombre. Bueno, pues, ¿qué tenemos que decir? Que una persona que diga que es cristiana y oprima sistemáticamente al otro, hay que decir públicamente que no es cristiana. Que nosotros no nos podemos componer con el cristianismo. O sea, que yo entiendo que haya pecados. El problema aquí no es que haya pecados, sino que convivamos con el pecado pacíficamente, que hasta podamos dar la comunión a una persona que niega al hermano. Si yo doy la comunión a una persona que niega al hermano, yo estoy profanando el cuerpo de Jesús, ¿no? Ese es el primer desafío que me parece terrible. El aspecto de la crisis que más me golpea, dice el padre Trigo, es el paso de la dinámica de inclusión en la que crecí a la dinámica excluyente que ha abierto una brecha social, que ahora mismo se está convirtiendo en un abismo. Ahora, lo que tú decías del teísmo es que en América Latina, gracias a Dios, hay no poca gente, yo diría que bastantes, sobre todo entre gente popular, que son gente que no participa de esto, que se duele de esto, que le parece un escándalo terrible y que hace lo posible por ser hermano de los demás y por querer a todos. Ahora, ¿qué pasa con esas personas? Bueno, que creen en el Dios de Jesús, ciertamente, pero aunque creen en Jesús, no lo pueden seguir conscientemente, porque no saben quién es Jesús. Voy a poner un ejemplo que me parece que es muy claro de entender. Yo estaba en una zona popular, campesina, en Semana Santa, y estaba enseñándoles un canto para el Jueves Santo, que es un canto muy tradicional, que es un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Dios nos amó. Es un canto, bueno, que es muy tradicional, ¿no? Y cuando les enseño ese canto, al acabar les digo, ¿les gusta el canto? Y me dicen, sí. ¿Y qué les parece? ¿Tenemos que amar? Claro, como Jesús nos amó. Y digo, bueno, ¿y cómo nos amó Jesús? Y entonces dice uno, bueno, pues fíjese, si Él estaba tan ricamente en el cielo y va a nacer en una pesebrera, quiere decir que nos amó. Digo, ¿qué les parece? Sí, muy bien. Y bueno, ¿y qué más? ¿Cómo sabemos que nos amó Jesús? Bueno, estamos en la Semana Santa. Bueno, si estuvo en la cruz y sufrió tanto por nosotros, bueno, ¿cómo nos amó? Y digo, bueno, muy bien. Ahora vamos a ver, entre el nacimiento y la cruz, nadie supo decir nada. Como yo no quise interrumpir el silencio para que ellos pensaran, al fin una señora dice, mire, yo lo que he sacado de conclusión, que nos tenemos que comprar los evangelios, porque claro, ¿dónde sabemos dónde vivió Jesús y cómo vivió sino en los evangelios? Si nadie tenemos el evangelio, no podemos amar como Jesús nos amó. Y yo digo, ¿y qué les parece? Y claro, todos dijeron, pues es verdad. Ahora, ¿la culpa de eso la tiene la gente? No. ¿Por qué? Porque no había Biblias en castellano. En opinión de Pedro Trigo, la clase media está en riesgo de desaparecer por un proceso de proletarización. La miseria alcanza a 1/3 de la población mundial y un pequeño núcleo aumenta sus niveles de vida sin pausa.
Esta polarización, nos dice el padre Trigo, es un signo claro de la crisis civilizatoria. Porque ¿cómo puede ser llamada civilizada una manera de organizar la producción y las relaciones sociales que tenga tales efectos? Además nos dice, dedicarse a producir solo para ser más competitivo, o lo que es peor, a maximizar ganancias y con este fin presionar para que se consagren los derechos de la propiedad privada en detrimento de los del trabajador y negar cualquier responsabilidad de los efectos de esa política, no se hace impunemente. La primera Biblia que se tradujo al castellano fue a fin del siglo XVIII y luego se tradujeron en el siglo XIX, pero no llegó. A fin de los años 40 fueron las primeras Biblias que se tradujeron en una editorial española que se llama Biblioteca de Autores Cristianos. Eso llegó a la gente más de iglesia, vamos a decir, pero no llegó al gran público. En América Latina llegó a la gente en la década de los 70 cuando se tradujo la Biblia latinoamericana. O sea que antes la gente no la conocía. ¿Cómo podemos seguir a Jesús si no sabemos su vida? Si yo le digo a Jesús, yo le quiero a usted mucho, quiero vivir como usted, pero no sé cómo vivió, o aprendo cómo vivió, o no puedo seguirlo. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que emprender una misión para entregar la Biblia y sobre todo los evangelios al pueblo. Entregárselo de una manera viva, para que sea luz, fuerza, camino. Ahora, para eso tenemos también que alimentarnos nosotros de ella. Porque si yo me alimento de un catecismo y no me alimento del evangelio, ¿cómo voy a dar lo que no tengo? No se puede presuponer que todos los curas vivamos de los evangelios. Luego, claro, la primera cosa que hay que hacer es un compromiso para que yo todos los días contemple el evangelio. Si todos los días contemplo el evangelio, ya me saldrá el evangelio, porque ya, bueno, estoy saturado de evangelio, ya me sale, ¿no? Mientras tanto, no. Y esa es una anomalía del catolicismo en América Latina. Y es algo que claramente tenemos que subsanar. Y tenemos que subsanar ya. Eso nos lo pide Dios. El tiempo no es un tiempo para doctrinas, es un tiempo para narraciones. Narraciones. Hoy queremos paradigmas de vivir. ¿Cómo hay que vivir humanamente? Bueno, pues ¿quién vivió más humanamente que Jesús? Y fíjate tú que eso se empalma con el comienzo de América Latina. Yo estoy dando en posgrado unos cursos sobre la evangelización fundante del siglo XVI. Y hay muchos textos donde dicen que los indígenas, cuando les daban el catecismo, se aburrían porque no entendían nada. Pero además, esa manera de hablar tan conceptual no les decía nada. Pero que cuando les hablaban de vidas de santos y sobre todo de la vida de Jesús, que enseguida todos, bueno, se enrolaban. Claro. Pues entonces, pues así fuimos, así somos, y Dios quiera que así seamos. Entonces, ¿por qué no nos dan el alimento que es el nuestro y no otro alimento que no nos sirve? Para Pedro Trigo, el no reconocer los vínculos obligantes con el cuerpo social nos vacía de sustancia humana. El dedicarnos febrilmente a producir y a consumir produce en nosotros un endurecimiento exacerbado y una insensibilidad hacia los demás. Trigo se pregunta, ¿cómo es que en nuestros países las masas eligen a gobiernos que proponen convalidar y profundizar una dinámica que al polarizar las clases sociales debilita el cuerpo social e incluso lo desconoce, y que por eso unidimensionaliza, aliena y deshumaniza a quienes se entregan a ella? La respuesta la encuentra en la cantidad de propaganda, en la falta de alternativas y la contundencia que tiene este ordenamiento económico.
Muy bien, esto tiene referencia con el siguiente asunto del que hablaremos, que es justamente el tercer desafío que plantea el padre Pedro Trigo en su conferencia, que tiene que ver justamente con que aún ese catolicismo, ese cristianismo que ya él caracterizó en sus anteriores intervenciones, está en peligro, es decir, su continuidad está hoy en riesgo en América Latina. Sobre eso regresaremos para seguir conversando en Pensamiento Libre. Estamos de regreso en Pensamiento Libre en esta conversación con el padre Pedro Trigo de la Compañía de Jesús. Me decía, padre, en su diagnóstico sobre la Iglesia Católica, el cristianismo en general en América Latina, plantea como tercer desafío que ya en muchos sentidos anunciaba en su anterior intervención. Esta evangelización de América Latina que ya vemos fue, por decirlo menos superficial, digamos, es decir, que no llevó a los cristianos en América Latina el contacto directo con la fuente finalmente de la experiencia, del ejemplo del cristianismo que está en la propia figura de Jesús y su itinerario existencial, sino que más bien digamos se quedó en este sentimiento que llamó hace rato pietismo, o por el otro lado, esto que ya nos ha aclarado significa el concepto de teísmo cristiano, que no cristianismo, aún eso que hace, digamos, este ambiente cristiano en América Latina, está, dice, hoy en peligro de desaparecer, porque particularmente la familia, y lo cito, dice, es cada vez más frecuente el hecho de que las familias no logran transmitir la fe que a ellos les inculcaron. ¿Qué ha ocurrido ahí y cuánto de eso que ocurre hoy con esta situación, este riesgo, este peligro que advierte, tiene que ver también, digamos, con los propios procesos de socialización, los procesos de modernización en América Latina? Bueno, lo primero que diría es como la constatación del hecho. O sea que sí me parece que hay múltiples indicios para poder decir responsablemente que por primera vez en estos 500 años no se transmite ambientalmente el cristianismo. Por ejemplo, me parece muy ilustrativo el caso de México, aunque por otro lado también es muy ilustrativo el de Venezuela. El de México es ilustrativo porque con la Reforma primero y con la Revolución después, sin embargo, el pueblo, como dice Puebla, el catolicismo popular fue una fuerza activa con la que el pueblo se evangelizó a sí mismo. Y por eso no hubo solución de continuidad. Continuó transmitiéndose perfectamente el cristianismo, ¿no? Bueno, habría sus inconvenientes, pero se transmitió el fondo del cristianismo, ¿no? En Venezuela lo que pasó es que con la guerra de la independencia, pues murieron cantidad de curas, bueno, sobre todo de seminaristas, otros se secularizaron y la mayor parte del país se quedó sin curas. Y lo mismo, los laicos se evangelizaron a sí mismos. Entonces, quiere decir que hubo un ambiente que de maneras muy distintas transmitía el cristianismo. Por ejemplo, las fiestas religiosas eran las fiestas del pueblo, eran fiestas también de toda la sociedad. Pero además, las fiestas de la sociedad se solemnizaban religiosamente. Y además, lo que todavía es como más significativo, los eventos que había que incumbían a un pueblo, a una institución, a una familia o a la persona, por ejemplo, los ritos de pasaje, se solemnizaban también cristianamente. Entonces, se transmitía de muchas maneras el cristianismo. Había muchas frases que se referían a lo cristiano, ¿no? Buenos días nos dé Dios, o si Dios quiere, o bueno, cantidad de cosas que
que iban entrando y la gente iba haciéndose cargo de que existía ese mundo, ¿no? Bueno, eso hoy ya no sucede. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad mediática y en esta sociedad mediática el cristianismo solamente tiene la fuerza del número de adherentes que tenga. Nada más. Es, para decirlo, existe el mundo como un mercado y además no el mercado que es algo sano y bueno, sino un mercado absolutizado, totalitario. Bueno, entonces en ese mercado hay una parte que es el gran bazar cultural y en el gran bazar cultural hay una sección de artículos religiosos. Bueno, en esa sección se oferta todo tipo de ofertas religiosas, como si dijéramos pagaderas en cómodas cuotas, o sea que, bueno, cada uno como le parezca. Pero ¿cuál es el problema grave de eso? Que la religión que se adapta a esto se produce como una mercancía y se consume como una mercancía. Una religión que se produzca como mercancía y se consuma como mercancía está desustanciada, no tiene absolutamente nada de religión, porque lo típico de una religión es el contacto vivo y gratuito con la divinidad. Eso es lo contrario de una mercancía que se vende y que se compra y que se consume. O sea que eso por lo que toca a cuando se alude a la religión, que se la desustancia. Para poner otro ejemplo sencillito, lo que dice esa canción española, el cariño verdadero ni se compra ni se vende. Bueno, pues si yo compro, ya no es el cariño verdadero. Y si la otra se vende, pues tampoco es el cariño verdadero. Bueno, pues lo mismo, el que está ofertando religión o consumiendo religión, eso ya no es religión, es un sucedáneo, no es ya religión. Eso cuando estamos hablando de religión, pero es que en lo ordinario del mercado es lo más contrario que puede haber al cristianismo. ¿Por qué? Pues porque son relaciones de las personas con las cosas. Eso es lo que es absoluto, mientras que las relaciones de las personas con las personas, eso queda en el ámbito privado y como algo sin importancia. O sea que si lo que vale es lo que se tiene, bueno, eso es lo contrario del cristianismo. O sea que todos los valores en boga, todo lo que se está proponiendo, no solamente es que es heterogéneo del cristianismo, sino que es la negación de la propuesta cristiana. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el que se deja llevar por este ambiente se descristianiza, aun en el caso de que vaya todos los días a misa. Porque su misa cada vez más es algo solo compensatorio, pero no es lo que va definiendo los parámetros de su existencia. Entonces, eso es como para hacer ver que este ambiente no es buen conductor de cristianismo, sino al contrario, que lo rechaza. Eso cuando hablamos en general, pero luego cuando hablamos en particular, por ejemplo, un colegio católico, una universidad católica, ¿se puede decir que la mayoría de los universitarios lo son? Me parece que no. Un colegio católico, en el mejor de los casos, los que salen saben, son honrados y tienen preocupación social, pero no una relación viva con Dios y con Jesús, que es la entraña del cristianismo. Entonces, eso respecto de la educación. Si hablamos de la familia, lo mismo. Uno conoce a familias donde los papás son cristianísimos, donde los hijos están orgullosos de sus papás, los quieren seguir, como si dijéramos, su humanismo, pero ya no la relación con Dios. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Que si no hay una evangelización de uno a uno, como una llama prende a otra llama, ya no hay cristianismo. O sea que, para poner una fecha, dentro de 15 años, solamente quedará o un cristianismo residual
o el cristianismo de gente que no quiere entrar a esta época histórica y que están como resistiendo, pero eso es residual, ¿no? O gente que sean tan cristianos que dicen, si yo fuera la última persona que fuera cristiana en mi ambiente, continuaría siendo cristiano, porque para mí el cristianismo es un tesoro tan grande que no me resigno a no tenerlo. Solo el que viva el cristianismo de esta manera, como el tesoro más grande que posee, solo ese seguirá siendo cristiano. El que no sea cristiano así, se irá enfriando y lo último que va a quedar son los ritos, que los ritos son muy resistentes, ¿no? Pero los ritos tienen que ver con la sacralidad de la vida y se celebrarán con la forma cristiana. Pero ya eso no será ya que una persona sea cristiana, sino que conserva como alguna nostalgia de eso del cristianismo, ¿no? O sea, que la Iglesia está emplazada a que si para nosotros el cristianismo es algo que nos da vida, y además si sentimos el mandato de Jesús que nos envía, pues bueno, tenemos que presentar el cristianismo de una manera libre, no como, pues, como si usted no me acepta, se lo va a llevar el demonio. Y bueno, no se trata de hacer como ningún chantaje, no, se trata de proponer algo hermoso que yo estoy viviendo, que es lo que me da vida, y eso proponerlo a usted, pues porque yo quiero el bien de usted, simplemente, ¿no? Pero si no hacemos eso, nos va a parecer imposible dentro de 15 años decir, ¿pero qué nos ha pasado? Bueno, nos ha pasado que la historia de repente pasa de página. Claro. ¿Eso cómo es? Bueno, pues por ejemplo Hegel decía que hay cambios cuantitativos que son casi imperceptibles y que esos llegan a un punto en que se hace un cambio cualitativo. Es el ejemplo obvio del agua, ¿no? Yo la caliento y bueno, se evapora. Cuando se evapora es en un momento. Bueno, pues eso nos va a pasar. Se va a evaporar el cristianismo si nosotros no hacemos una misión donde no nos vayamos por las ramas, donde lo fundamental sea, bueno, el Dios de Jesús, Jesús de Nazaret y el mundo fraterno de las hijas y los hijos de Dios. O sea que el desafío hoy más radical es este. Es o refundamos el cristianismo con una misión de uno a uno, o si queremos empeñarnos en cosas de marketing, lo que haya de cristianismo será vacío. Claro. A partir de la vida litúrgica llevada a cabo en los barrios pobres de Caracas, el sacerdote Pedro Trigo reúne en el libro Salmos del Evangelio una serie de poemas litúrgicos en los que se refleja su postura personal respecto al papel que como guía espiritual asume en el contexto social y económico de injusticia que viven los desposeídos de América Latina. ¡Qué cosas, Señor! Nunca acabaremos de entender ni de dar gracias. No se embarcó en el barco de los justos, ni en la nave de la Iglesia, ni en el paquebote de los plutócratas, ni en el corazón de los poderosos, sino en el barco de la humanidad, que no tiene clase de preferencia porque es la barca de los pobres, los justos, Señor, los ricos. Los poderosos buscan barcos exclusivos para salvarse, porque creen que la humanidad no tiene remedio, y muchos quieren subir a esos barcos de privilegio porque han perdido toda esperanza en el futuro de la humanidad. Un salmo es, literariamente, una composición poética o cántico que contiene alabanzas a Dios. Un salmo responsorial o poema litúrgico es una oración que se recita en el transcurso de la misa y se encuentra en el libro de los Salmos del Antiguo Testamento. El salmo responsorial tiene por base los salmos escritos en la Biblia. Representa una meditación colectiva tras la lectura de la palabra. Se compone de una oración, el salmo, proclamada por el salmista, que puede ser el sacerdote u otra persona, y una fórmula común que es respondida por los fieles, la antífona. Los salmos fueron compuestos para ser cantados, si bien actualmente son recitados en la mayoría de las celebraciones.
Existen diversas formas de leer el Salmo. En la más utilizada de la actual celebración de la misa, el lector lee la antífona en voz alta y la asamblea la repite. Luego, lee el Salmo y al finalizar, recita de nuevo la antífona y la asamblea la imita. Vivimos, Señor, en un mundo de evidencias engañosas. El pobre es pobre por su culpa. El éxito justifica al triunfador. ¿Cuántas veces nos sorprendemos enarbolando los mismos criterios de los discípulos de Jesús? ¿Quién pecó para que naciera ciego? ¿Él o los suyos? La desgracia y la pobreza son un castigo. El éxito y la riqueza son un premio. Eso proclama la luz de este mundo y añade: nada hay nuevo bajo el sol. Es lo que decía la gente del que había nacido ciego y caminaba mirándolo todo. No es él, es un tipo que se le parece. Es lo que escuchamos o decimos con mucha frecuencia. No seas iluso, las cosas son como son. ¿Para qué gastar lo mejor de tu vida luchando por un imposible? Hay que ser realista, hay que aceptar las cosas como vienen. Y si alguien pretende introducir algún cambio, siempre hay alguna persona religiosa que dictamine con autoridad. Ese no viene de Dios, se está saltando las normas. De esta manera ha abordado ya esto que ha identificado como el desafío número 4 del cristianismo en América Latina, que tiene que ver efectivamente con el mercado, sí, pero además yo diría con esto que en esta intervención ha identificado con la palabra de el fetiche, es decir, esta propensión cultural, diríamos, ¿no?, a ¿cómo decirlo?, a descafeinarlo todo, pues, y dejar únicamente la apariencia externa de las cosas, que es, lo ha dicho usted, un obstáculo, finalmente, un ambiente muy poco propicio para la experiencia cristiana. Vamos a hacer una pausa y regresamos para la última parte de esta conversación con el padre Pedro Trigo. Estamos de regreso para la última parte de Pensamiento Libre en esta conversación con el padre Pedro Trigo. Padre, le pido una última precisión, una última adición sobre este concepto que me parece que es fundamental, no únicamente para entender el cristianismo en América Latina, sino quizá el mundo, digamos, la sociedad contemporánea. Esto que usted denomina el fetichismo de mercado. Un ídolo se distingue de un fetiche en que el ídolo le vive a los que le adoran. El Dios verdadero le da vida a los que le adoran. El ídolo le vive a los que le adoran. Pero el fetiche vive de las víctimas de los adoradores, que es todavía mucho peor, porque un idólatra, al fin y al cabo, él es el que alimenta a su Dios, pero un fetichista, él es el que causa víctimas para su Dios. Entonces el mercado fetichista significa que el mercado se alimenta de víctimas. O sea que la cosa es mucho más grave, ¿no? O sea que para que funcione hay cada vez más víctimas. O sea, para que la tasa de ganancia siga aumentando, bueno, cada vez más hay, bueno, gente que se les da algo no equivalente a lo que ellos pagan, sea como fuerza de trabajo, sea por el producto, o que se los excluye simplemente, ¿no? Y no hay para ellos vida, ¿no? Nos apropiamos de algo que los bienes de la tierra son para toda la humanidad, nos apropiamos de tal manera que la mayoría de la gente no tiene vida. Para ponerlo de una manera muy sencilla, para que se vea el fetichismo espantoso de esta época, ¿no? El primer tramo votado por el Congreso de Estados Unidos son 700.000 millones de dólares. Bueno, como 2 semanas después de esa votación, es el Día Mundial de la Alimentación y declara la FAO que con 20.000 millones de dólares no habría hambre en el mundo. Esos son como los gastos operativos de lo otro, o sea, no es nada. Y sin embargo,
que dijo Bush que tiene que recortar los gastos sociales. No llegaban ni con mucho a la mitad del 0.7% y tiene que recortarlo. ¿Para qué? Para esos insaciables que han causado esta debacle. Bueno, todavía hay que darles más. Bueno, eso es el fetichismo, causa víctimas humanas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo gravísimo del mercado? Que me seduce y luego me fuerza. Me seduce con toda la publicidad. Me desestructura para que mis ojos no vean lo que yo quiero, sino lo que ellos me ponen. Para que los oídos no sean mis oídos, que oigan lo que yo quiero, sino que se me vayan a lo que me están diciendo. O sea, que me descomponen como ser humano, hacen que yo no pueda ser un sujeto. Y cuando yo ya sea un adicto a sus productos, como necesito el dinero, estas son las condiciones. Luego entonces, ahí me atornillan, ¿no? Entonces, por las dos vías me impiden que yo sea un sujeto humano. Por eso el cristianismo tiene que hacer sujetos humanos. O sea, ¿qué significa eso? Que Dios quiere que yo sea un sujeto humano en cualquier condición en la que viva, y que Dios me garantiza que me va a dar fuerza para poder mantener mi humanidad en cualquier situación en la que viva. Es decir, que yo tengo que ser un sujeto más denso que ellos. Tomando el símil de la tela de araña, las redes son tupidas, viscosas, tienen una fuerza tremenda para atraparme. Bueno, los nudos tienen que tener más densidad y consistencia que las redes. Esa densidad humana es la que nosotros creemos que puede darme el cristianismo. Vamos a la última de las ideas que plantea como desafíos del cristianismo en América Latina, que tiene que ver con el reconocimiento, con el hacerse cargo del multiculturalismo de América Latina, que, dicho de otra manera, implica de alguna manera la superación, digamos, de estos dos relatos identitarios que han sido hegemónicos en América Latina, el relato indio y el relato occidental. Sí. Bueno, yo efectivamente planteo que estamos entrando en una tercera época de América Latina, que costará entrar, porque claro, los que se aferran en que América Latina sea solo latina, es decir, que las instituciones de América Latina sean solo occidentales, que los símbolos totalizadores sean solo occidentales, están haciendo ya todo el esfuerzo que pueden para que América Latina no sea pluricultural como es multiétnica. No se trata de una balcanización de América Latina, que por un lado anden los indígenas, por otro los afro-latinoamericanos. No, se trata de que haya una interacción simbiótica en un estado de justicia. Bueno, esa es la tercera época. ¿Qué reto plantea esto al cristianismo? 3. Primer reto, Dios quiere esto. Si usted no apoya esto, va en contra de Dios. Y si usted no apoya esto diciendo que es cristiano, no, tiene que borrarse, es incompatible. Él quiere que América Latina deje de ser solo latina y que sea multiétnica y pluricultural. Segundo reto, yo no puedo decir esto en general al continente si como cristiano no colaboro para inculturar el cristianismo a las distintas culturas. Es decir, tiene que haber un cristianismo indígena, un cristianismo afro-latinoamericano, un cristianismo campesino, un cristianismo suburbano, como hay un cristianismo occidental tradicional o occidental mundializado. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Ayudar a que gente de cada una de estas 4 culturas populares sea cristianísima, para decirlo en una palabra conocida, que sean santos. O sea, ¿qué tengo que hacerles yo? Ayudar a que sean santos. Ahora, ¿cómo ellos van a expresar el cristianismo? Eso no me toca a mí decirlo, eso le toca solo a ellos. Y muchas veces los curas hemos estado haciendo lo contrario, diciendo qué tenían que hacer o decir o expresar en vez de ayudarles a que fueran excelentemente cristianos. Bueno, tenemos que cambiar. Yo le tengo que ayudar para que usted sea muy cristiano. Y usted es el que tiene que expresar su cristianismo.
Pero lo tercero es lo más delicado de todo, porque lo tercero significa que la inculturación del cristianismo tiene que concluir habiendo ministros de cada cultura. ¿Qué significa? Que tiene que haber curas y obispos de cultura indígena, no solo de etnia indígena, de cultura campesina, no solo de etnia campesina, de cultura suburbana, no solo de etnia suburbana, de cultura afro-latinoamericana, no solo de etnia. ¿Eso qué significa? Para decirlo de una manera también que todos lo pueden entender, que no pueden ir al seminario, porque si van al seminario se blanquean, ya dejan sus propias culturas. Entonces, no, yo tengo que ver cómo alimento su cristianismo de otra manera distinta, pero tienen que ser en el seno de sus culturas y de sus pueblos, para que así pueda haber un cristianismo en comunión católica, obviamente, pero tiene que haber un cristianismo en cada una de esas culturas. Yo a ese reto no le doy ni 20 años. Si no hacemos eso, si no hay curas en cada una de esas culturas, el catolicismo será una magnitud residual. Y la culpa la tendremos nosotros por haber desobedecido a Dios, en términos de Jesús, por no haber comprendido la oportunidad que Dios nos brinda. Padre Pedro Trigo, ha sido un honor platicar con usted en esta ocasión en Pensamiento Libre. Estoy seguro que podríamos continuar horas y horas hablando de este asunto que atraviesa finalmente la realidad latinoamericana, cristiana sí, pero que efectivamente enfrenta retos enormes, no únicamente la institución eclesiástica, sino todos quienes nos decimos cristianos. Así es. Un placer, muchas gracias, Padre. Igualmente. Con esto terminamos esta emisión de hoy de Pensamiento Libre. Lo esperamos en la próxima.